museos, estamos haciendo una serie de recorridos al museo en bici, se llama esto, y el de este museo concretamente va a ser el 17 de mayo, domingo, desde las 2 de la tarde. El punto de encuentro es el Museo de Antioquia. Ahí van a poder recorrer el museo, participar de diferentes actividades y luego venirse en bicicleta acá al MAM, donde también van a poder recorrer las exposiciones y participar de algunas actividades. Entonces todos muy invitados a montar en bici el 17. Y otra muy destacada, que le estamos trabajando a esto fuertemente, la noche extendida de mayo. Es un pechacucha, que es el formato que solemos hacer una vez al año. Entonces estamos reuniendo 12 proyectos creativos de la ciudad, proyectos jóvenes, emergentes, que trabajan en torno al arte, la arquitectura y las utopías, digamos. Entonces va a ser la oportunidad excepcional esa noche de conocer estas nuevas iniciativas de arte, arquitectura, diseño, en diferentes campos. Y esa misma noche, a las 6:30 de la tarde, y esto es bien importante, va a estar acá conversando en un formato similar a este, Michelangelo Pistoletto, que es, digamos, un artista muy importante de la escena mundial del arte, que coincide que viene de la Bienal de La Habana y va a estar en la ciudad, y pues es un personaje muy destacado del arte povera, digamos, de las vanguardias del siglo XX, y va a estar hablando de su obra y de un proyecto especial que tiene allá, que es Ciudad del Arte, que seguro acá han habido algunos que han estado residentes allá. Entonces, para que no se lo pierdan el 21 de mayo. Bueno, ya concretamente la actividad que nos convoca hoy gira en torno a la exposición Taller de Arena, que como ustedes saben se enmarca en el programa C, una iniciativa reciente que el museo ha venido elaborando para destacar el trabajo de jóvenes artistas. Entonces el museo invita a un curador a que digamos, seleccione un artista o haga un trabajo con él, y en esta ocasión nuestra invitada fue Cristina Lleras, y ella ha venido trabajando con Gabriel Botero para presentar mañana esta exposición, pero que ustedes además son afortunados porque la van a poder ver hoy previamente a la apertura. Ahorita van a poderla recorrer, pero no quiere decir que mañana no vengan. Y entonces Gabriel es artista, investigador y docente en el Departamento de Artes de la Universidad de Antioquia. Es maestro en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, en 2006. Magíster en Artes Plásticas y Visuales de esta misma universidad. Y Cristina es curadora, museóloga y docente. Es doctorado en museología en la Universidad de Leicester en 2011. También hizo la maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura en la Universidad Nacional. Fue gerente de Artes Plásticas del Instituto Distrital de Artes de Bogotá entre el 2012 y 2013, y curadora de Arte e Historia del Museo Nacional de Colombia entre el 2004 y el 2012. Entonces, bienvenidos. Y es una oportunidad excepcional de tenerlos aquí para conversar. Esperamos que luego de la conversación ustedes hagan muchas preguntas y hagamos una conversación bien amena. Bienvenidos, Cristina y Germán. Bueno, gracias Jorge, y gracias al Museo de Arte Moderno de Medellín por invitarnos a hacer este proyecto que dentro de instantes ustedes podrán ver también. A todo el equipo de curaduría y de producción por apoyarnos en esta iniciativa. Cuando estábamos hablando sobre este pasaporte al arte, le proponía a Gabriel que tratáramos de reproducir de alguna manera la conversación que se había dado en unos momentos, digamos, más intensa, en otros momentos menos intensa, entre los dos como parte del desarrollo del proyecto. Una pregunta que uno le podría surgir es, bueno, ¿y un curador qué hace si el artista es el que hace todo? Si uno entra allá y pues eso ya está, ¿eso qué? El curador ahí como que pitos toca. Entonces, realmente para mí fue una experiencia muy, muy importante y muy interesante porque tuvo un punto de partida que fue el desconocimiento de una historia local de gran importancia, y el reto de tener que ponerme a la altura del conocimiento del artista, que ya me había cogido mucha ventaja porque Gabriel viene trabajando estos temas desde hace mucho tiempo.
poder tratar de introducir elementos en el diálogo que fueran, digamos, de riqueza para el artista y que el artista pudiera hacer uso de esos elementos. Este proyecto inició con una pregunta que me interesó porque, como oyeron brevemente, pues casi toda mi vida la he dedicado de alguna manera a los museos. Son unos entes extraños, como unos bichos de estudio que encuentro fascinantes, y en este caso la pregunta que yo quería formular al inicio del proyecto era ¿qué significa pensar el Museo de Arte Moderno de Medellín desde la contemporaneidad? Y cuál es su relevancia en el presente. Y me pareció interesante porque el museo está en esta coyuntura de su expansión, de cumplir casi 40 años, de una serie de cosas que yo pienso que lo hacen a uno pensar, si uno va a cumplir 40 años, o yo que voy a cumplir 40 años, seguramente será un momento para hacerme grandes preguntas sobre mi relevancia personal. Y cuál es el lugar de la historia en esas reflexiones. Normalmente los museos suelen rehuirle y escabullirse ante fenómenos que puedan traerles demasiadas preguntas, pero en este caso pues encontramos que el lugar era propicio. Entonces empezamos con esa pregunta y Gabriel tenía una particular primera respuesta, que es la que quisiera que ahorita nos contara un poco como cuál fue para él el punto de partida. Y sobre todo que nos contara por qué le detonó ese interés por, digamos, desde ya hace muchos años, de empezar a trabajar a partir de esa historia industrial. Bueno, básicamente la invitación que yo recibí de Cristina fue muy sencilla. Ella proponía una reflexión sobre el museo y a mí definitivamente me había inquietado mucho el que el museo ocupara, o sea, que la casa del museo hoy fuese un lugar de trabajo en el pasado, un lugar en el que definitivamente se vivieron muchas tensiones y que fueron tensiones que fueron apaciguadas por el tiempo y a pesar de eso aún sobreviven. Me parece que las tensiones que se vivieron en Simesa todavía las tenemos en nuestro país. Entonces, de alguna manera ese fue el punto de partida, que para mí fue problemático porque el punto de partida era un punto de partida político, pero el punto de llegada tenía que ser un punto de llegada estético. Entonces, eso era curioso, cómo mediar desde la relación como artista la llegada de ese problema. ¿Había en tu historia personal algo que te llevara a esa exploración porque no es un tema, bueno, de pronto aquí sí, pero no es un tema que, digamos, sea tan frecuente en la obra de los artistas como ese interés tan sistemático por explorar históricamente y formalmente lo que la industria representaba? Sí, en mi casa, el taller de mi abuelo y mi padre, en el taller de mi abuelo y mi padre se fabricaban piezas como las que ustedes van a ver ahorita en la exposición. Eran piezas de madera. Y eso me parecía muy bonito porque para hacer piezas de hierro primero tenían que ser blandas. Entonces ahí a mí me generaba un gran impacto la sensación de que todo lo que ustedes ven de hierro en el pasado fue blando. Entonces, a partir de ahí, el siguiente material que revisé para formular el proyecto fue la arena. Entonces, esos dos materiales me servían. Quizá la pregunta del proyecto, la gran pregunta que yo me hice con el proyecto fue sobre lo blando. A pesar de que aquí se producía hierro y que ese hierro fue acuñado con hornos y que se produjo mucha parte del progreso en Antioquia, se vivieron cosas que tocaban con lo blando. Y eso tenía que ver con la carne, con los que trabajaron acá. Tenía que ver con el tiempo y tenía que ver también con lo efímero. Entonces, a partir de ahí, esa pregunta se expandió desde la obra. Acá tenemos, para hablar un poco de las imágenes que vamos a ir mostrando, esta que estamos viendo ahorita es
Sí, a mí me pareció paradójico que en el diseño urbano de este sector conservaran un arco al frente del museo. Normalmente los arcos son arcos del triunfo. Para mí este arco es el arco de la derrota. Entonces, simbólicamente tenía mucho que ver con lo que aquí se vivió. Porque a pesar de que definitivamente la ciudad tenía que cambiar, de que las calderas de Cinesa oscurecían toda la avenida Las Vegas, incluyendo todos los carros que pasaban por ahí, se conservó un pedazo, y ese pedazo está aquí al frente. A pesar de que ahora nos podamos sentar en ese parque y de que en sus mangas podamos disfrutar de ese espacio, por esas mangas corrió hierro fundido. Entonces eso me parecía como muy, muy interesante, y que el museo fuese preservado de alguna manera como un hito de lo que aquí se vivió es aún más mágico todavía. O sea, que la casa del museo hubiese sido una casa llena de polvo y que ahora sea una casa completamente limpia, eso también tiene relevancia. Tú hablabas en el proyecto inicial una analogía a partir del lugar que ahora alberga obras de arte y en algún momento albergó promesas de desarrollo. Parte del proyecto también es como un reencuentro del espacio, digamos el espacio museo con el espacio taller. ¿Cómo interpretarías ahorita, después de haber pasado pues, por todo el proceso de elaboración del proyecto, esa analogía entre el lugar que guarda las obras y el lugar que guarda promesas de desarrollo? Sí, a mí particularmente la palabra promesa ahorita la estoy como replanteando dentro del proyecto. Quizá la sensación era más como de una cosecha que no funcionó, como de una cosecha que se quedó dentro de la tierra, una cosecha que no pelechó. Entonces, el tema de lo que se vivió aquí fue para Antioquia importante, porque a pesar de que toda la industria tuvo que ver con el desarrollo económico, esa industria tuvo como una especie de apagamiento muy paradójico, que ese es quizá uno de los motivos de reflexión del proyecto, y eso roza ya con cosas políticas que son mucho más fuertes. A mí me gustaría preguntarle al ministro de esa época por qué se decidió ese apagamiento. Incluso hoy, con todas las normas ambientales que rigen la ciudad, que es una ciudad completamente limpia, que queremos una ciudad con verde, a mí eso todavía me genera muchas dudas, porque la relación que tiene la ciudad con la norma también tiene que ver con lo que limita. Y para esa época las normas limitaron parte de ese desarrollo, y este lugar fue el depósito de esas normas también. Las normas ambientales empezaron con las primeras leyes de apertura económica. Entonces, a pesar de que las leyes de apertura económica ingresaron como un proceso del primer TLC, eso vino acompañado de normas que regían la ecología, y producto y gracias a eso también se cerraron muchas fábricas, se cerraron muchas plantas que hoy son centros comerciales. Pues creo que ustedes van a ver posteriormente como todas estas capas de tiempo, ¿no? Son tiempos que a veces son evidentes porque los vemos ahí, por ejemplo en las fotografías, pero tiempos como el presente, digamos, todo ese tema de la crítica al desarrollo y el capitalismo es algo que vivimos ahora también. No solamente la apertura pasó hace 20 años, sino que la crisis, no sé si leían hace poco que ahora hay toda una preocupación porque todas estas firmas que manejan inversiones alrededor del mundo se están apoderando del agua, y uno cree que es mentira, uno cree que es la apocalipsis, pero es verdad, y eso es parte del sistema capitalista en el cual estamos jugando, y tiene que ver con el tiempo que vivimos ahora, y no solamente con el declive de una empresa solitaria, sino tiene que ver con unos cambios que son mucho más globales y que nos afectan de distintas formas. Pero son cosas que uno podría
hablar un poco de cómo se me dio eso que parece muy panfletario dentro de la obra. Yo creo que el punto de partida puede ser la política, pero el punto de llegada puede ser la poética, y ambas son complejas. Quizá en el punto de llegada hay una reflexión más profunda y menos visible, y eso me parece interesante dentro de las metodologías del arte. El arte tiene la posibilidad de ser como un susurro, y ese susurro queda zumbando en el oído del espectador. A mí esta pieza en particular, que es una escultura en un parque, empieza como a enlazar el asunto de los dioses dentro de la historia, dentro de la narrativa de la exposición, y tiene que ver con dos dioses particularmente romanos, que son Vulcano y Saturno. Saturno me parece mucho más interesante que Cronos, a pesar de que sean lo mismo, porque para nosotros tiene nombre de planeta y tiene nombre y tiene la característica de que se comió a sus hijos. Entonces, en el proyecto yo traté de incluir estos dos dioses desde una perspectiva, o sea, para poder mirar todo ese archivo. Cuando el proyecto se abrió y yo decidí trabajar con el equipo, con el grupo de trabajo, ellos viajaron a la biblioteca piloto y me dijeron: Gabriel, hay un archivo gigante de Simesa. Entonces, bueno, madre, esto es una cosa desbordante. Los archivos tienen la particularidad de en un principio asombrar, en otro momento aterrorizar, y en otro momento ocasionan a veces hasta desprecio. Entonces necesitaba un anclaje narrativo para poder transitar todos esos archivos, y estos dos dioses me regalaron esa posibilidad. El primero, que hacía alusión al tiempo, y el segundo, que hacía alusión al trabajo. El Vulcano es un dios que tiene que ver con el trabajo, es un dios particularmente feo, está acompañado de cíclopes y titanes en la mitología, y tiene la capacidad de generar cuanta cosa le hayan mandado a hacer. Eso significa que generaba armas, armaduras, lo que tenía que ver con, incluso con cosas que tenían que ver con la destrucción y con la construcción, y eso me parece muy interesante. Lo que vemos dentro del proyecto para mí era como un resumen, estos dos dioses lo resumen. Saturno, que es el que se consume a sus hijos, que está como de alguna manera personificado con las directivas, con la política, con lo que tiene que ver, con lo que está por encima de los que hacen. Es como cuando uno en el taller llega al lugar donde compra sus materiales y descubre que están al doble del precio. Entonces, esa es como la presencia de Saturno, que bueno, hay algo por encima de todo. Y Vulcano, que es el inquebrantable, el que trabaja, el que persiste, el que se ensucia, el que está ahí como siempre escondido, pero haciendo cosas. Pues sí, Vulcano es un poco el artista también, porque los dos tienen una serie de elementos, la capacidad para moldear el tiempo, el trabajo que en el fuego tiene, a pesar de que es un dios que está mucho más relacionado con los oficios y lo artesanal, pues aquí como que vuelve a su origen, digamos que tiene también un componente poético que es muy interesante, no solamente el que hace, sino hace, pero hace con una estética también. Así es, para mí Vulcano representa la fragilidad. En la mitología, Vulcano era feo, lisiado y cojo, y algunos textos rememoran, pues hablan de que Vulcano sufría de arsenicosis, producto del arsénico que le ponían al cobre para que fuera más duro. Entonces, Vulcano de alguna manera sufre, pero no es un sufrimiento dramático, sino que es un sufrimiento contingente, o sea, él asume ese sufrimiento porque quiere. No es un sufrimiento de que qué pesar, qué bonito, no es ese. Es el sufrimiento del que decide y asume eso por cuenta propia, y eso me parece un acto de valentía. Sin duda todos nos enfrentamos a vulcanos todos los días. El señor que rompe las calles al frente de la casa de uno
parece una encarnación de ese Dios. Hablemos un poquito de la materia, o sea, ¿por qué la arena? ¿Por qué terminó esto siendo un taller de arena? ¿Qué nos llevó a la arena? Bueno, pues la arena en el proyecto tiene dos connotaciones. La primera es que es indispensable para la fundición. Sin la arena la fundición no existe, porque la arena es el material que resiste el calor y se deja formar. La arena tiene la posibilidad de ser suave, de ser dura, de ser maleable, de adaptarse a las superficies que se le imponen en la fundición. Entonces, eso me parecía muy interesante porque a pesar de ser algo que está por el suelo, terminaba siendo o hacía parte de un proceso de algo que iba a estar por encima del suelo, como una máquina, como una rueda, como un trapiche, como algo que era imponente. Y eso me parece muy curioso porque en el origen de las máquinas se rememora su fuerza, pero no se rememora su condición de haber pertenecido al suelo, incluso de haber salido de la tierra por haber sido un mineral. Que es muy curioso que uno sobre una máquina tenga la idea de que ella está ahí y me otorga su fuerza, pero esa fuerza proviene de adentro de la tierra, y eso me parece muy bonito. Acá tenemos otras imágenes del archivo, bueno, esta que seguramente a ustedes después les resonará con la exposición. No sé si quieras decir algo sobre Sí, esta imagen. esta imagen es la del lado izquierdo, es el archivo o las estanterías donde en Simesa se guardaban los modelos para fabricar las piezas de hierro. Esto normalmente es algo oculto dentro de los procesos metalúrgicos, porque ellos sacan la pieza y lo que le entregan al cliente es su pieza de hierro y ya, todo el mundo queda feliz. Pero a pesar de eso queda un registro en madera, y ese registro en madera es guardado e inventariado. Yo hubiese deseado entrar a este cuarto y de alguna manera tener unas cuantas, pero esto se perdió. Mejor dicho, se perdieron los originales. Estos son los originales de las máquinas que le dieron esa noción de progreso a Antioquia. El resto serían copias, porque ellos cogen esta pieza de madera, la ponen en la arena y vacían el hierro. Entonces, este es como el cuarto de los originales para mí. Este cuarto también me relacionaba con los huesos, con la taxonomía, de alguna manera con los dinosaurios, con partes de cuerpos. Lo que ustedes van a ver en la sala son partes de máquinas, pero la máquina no está completa. Entonces, de alguna manera frustra porque uno no va a ver, o sea, no va a saber de qué le están hablando. Parecen esculturas modernas, que uno no sabe de qué le están hablando. Sí, incluso veíamos, bueno, más adelante tenemos un par de fotos donde es notoria esa relación entre las vanguardias y toda la estética de la máquina, se hace muy, muy evidente. Bueno, acá está la famosa rueda. Estas de las fotos, bueno, ahorita nos podemos devolver a esa, esta es otra foto icónica. Ahí está. Miren, en esta fotografía es muy particular el orgullo con el que este trabajador toca esta rueda, que en los procesos metalúrgicos se llama catalina, que la vamos a ver más adelante encarnada con una imagen de santa. Esa parte la voy a rememorar ahorita. Me interesa mucho cómo pone el brazo sobre la rueda. Es como acariciando un Ferrari o algo así, como esto es lo máximo. Pero si uno le ve sus vestiduras pues para mí era un vulcano. Y es muy curioso que incluso el fotógrafo que tomó la foto tuviera esa intuición de que vea, saque su orgullo, usted fue el que participó en este proyecto, a pesar de que detrás de esa rueda pueden haber 100 personas. Entonces me parecía muy interesante la relación entre la carne y un objeto mecánico. A mí me parece que en este caso
es Vulcano quien acaricia a Saturno, como que lo toca y le dice, aquí estoy yo, a pesar de que moriré. Acá tenemos. Sí, en este punto dice Talleres Robledo y es una placa bastante grande y esa también era el orgullo de este espacio. Yo creo que pues una de las cosas que para mí fue interesante leyendo sobre todo este tema era todo el tema de las patentes y la creatividad y digamos la habilidad también de no solamente traer una tecnología foránea y ponerla a funcionar acá, sino crear, ¿sí? No solamente poner a girar la rueda, sino también es una cuestión de resolución de problemas, de enfrentarse a daños de máquinas importadas que digamos no tenían repuestos locales y así fue como Talleres Robledo y después Imesa empezaron a crecer con toda la industria. Ahorita vamos a hablar un poquito de la historia. Entonces, para solicitar las patentes era necesario enviar unos dibujos que son increíbles, los dibujos de las máquinas. Y yo pienso que algunas de estas fotografías pueden tener que ver con algo más de presentación y de legitimación de ese espacio del taller. Yo creo, sin duda. Los procesos de patentes en la época eran mucho más flexibles que los de hoy. Aquí, por ejemplo, a Colombia llegaba un ingeniero inglés y traía una copia hecha en un boceto de un reloj de catedral o de un molino de pisones o de una máquina para exprimir algún tipo de alimento. Y los ingenieros o las personas que trabajaban acá la interpretaban, la dibujaban y sacaban otro modelo completamente aparte y ese modelo lo patentaban. Entonces las patentes eran mucho más libres. Ahí, por ejemplo, es muy visible si ustedes están en Jardín, si van a Jardín y miran los hidrantes de Jardín, son hidrantes que están en Europa. Entonces eran dibujos de hidrantes que llegaban aquí, se procesaban y se comercializaban. Acá tenemos la imagen de Saturno. Y aquí esta otra que está pasando. Bueno, esta imagen aquí es particular la relación que hay con los que trabajan y los que miran, que eso me interesaba mucho. Siempre cuando hay alguien trabajando siempre hay otro que mira. Es como en las pinturas románticas, siempre hay un perro por ahí, un perrito, siempre hay un personaje secundario. A pesar de que la escena principal sea cuando están vaciando el hierro, aquí hay un personaje que mira la cámara y está fumando como si fuese el acompañante de este otro señor que está de sombrero mirando verdaderamente qué está pasando con el hierro. Y en esas escenas fotográficas era motivo de reflexión la diferencia que hay en los procesos laborales. O sea, hay uno que mira y otro que hace. De alguna manera el arte tiene esa condición y en el museo sucede y puede suceder todo el tiempo. Siempre hay uno que mira y otro que hace. Entonces eso me generaba como, bueno, ¿qué sucede con la narrativa de la obra cuando yo someto al que mira a una tensión con lo que el que hace efectúa, pues con lo que se efectúa cuando alguien hace algo? Y eso sucede con el yunque de arena. Me interesaba mucho que el espectador se llevara la sensación de un poco de frustración, un poco de bueno, le va a tocar pensar en algo cuando salga de la exposición, porque definitivamente no va a ser gratis el que usted entre solo a mirar. Además porque hay pues muchos elementos como esta foto que veíamos ahorita, ¿no? Hay muchos elementos que están ahí como planteados, como que se le dan al espectador y bueno, ¿qué va a hacer usted con eso? Sí, eso sucede con la historia. La historia tiene la posibilidad de verse de muchas maneras, incluso de olvidarse. Y para mí en el archivo habían cosas muy bonitas que definitivamente no pasaban por alto. Me generaba mucha inquietud
que lo que dice ahí, la calidad de Simesa comienza con la calidad de su gente, terminara con un graffiti hecho en la portería de Simesa diciendo no más despidos laborales, que es el final del registro fotográfico. O sea, pasar de una valla al uso de un aerosol, eso significa cosas. Entonces, al espectador le va a tocar pensar en eso, y es interesante que los procesos de visualización de todos estos discursos políticos que pasan por encima de muchas cosas sean sometidos también a la crítica. El proyecto utiliza una metodología que es un poco dura, que es el uso de la crítica en el sentido alemán, que es simplemente poner las cosas y que el otro decida qué hacer con ellas. No es el proceso filosófico al estilo francés en el que todo es bonito y yo le regalo al espectador una mirada bonita a lo Amélie. No, en este caso pega duro porque yo simplemente estoy poniendo las cosas. Y cuando uno pone las cosas al otro, el otro decide qué escoge de ahí. Entonces me interesaba más en el proceso narrativo que hay en la pared plantear una serie de elementos y que el espectador generara sus trayectos. Las fotos, la mayoría tienen unos pie de foto que son muy particulares y que generan anclajes narrativos en diferentes puntos de vista. Y además pues digamos, finalmente el auge y el declive de Simesa es lo que posibilita que hoy estemos aquí. Sí. Entonces ahí también es como una pregunta para el museo, de alguna forma, bueno, usted ¿cuál es su posición frente a esta historia sin necesariamente entrar a juzgarla ni a juzgar al museo, sino a plantearle esto es parte de lo que ustedes también? Sí, yo creo que el museo tiene la posibilidad de ser, de jugar de local y de visitante al tiempo. Y eso me parece muy bonito porque gracias a que el museo posibilite esos procesos de visualización, es posible reflexionar sobre un espacio en el que se vivieron cosas, a pesar de que el museo no sea el culpable. Pero de alguna manera es como el copartícipe, el que presta la casa para que se haga la fiesta. Entonces, me parece interesante y es una oportunidad que el museo brinda, que es definitivamente necesaria, de que se ponga en la pared o que se ponga en tensión lo que ha sucedido con un espacio como este, que hoy es su casa. Finalmente lo que buscabas también era añadir como otras capas de sentido al espacio del museo, y eso nos lleva un poco a esta figura de la ruina, que no es solamente como señalar los desechos, sino también añadir como estas otras capas de significado. ¿Cómo ves tú finalmente ya con la exposición montada, cómo ves ahí el lugar de la ruina en el proyecto? Bueno, desafortunadamente la ruina expuesta como arte no es ruina. Porque la ruina normalmente, la ruina en su estado natural tiene la posibilidad de expulsar a quien la mira. Así nos fascine, la ruina estorba. La ruina, nosotros no podemos vivir en medio de la ruina, pero sí podemos hacer un uso poético de la ruina, porque es necesaria y definitivamente nos habita con nosotros. Entonces, ahorita que estaba ya en la exposición, es curioso porque funciona como paradoja y lo deja uno también en crisis como artista, porque ¿será que el arte hace ruinas? Es una pregunta. Yo creo que no. Yo creo que el arte rememora la ruina, la trae, pero la transforma, la convierte en otra cosa. Y esa cosa es la que queda con nosotros. Pero yo diría que la ruina también nos puede servir solamente para señalar, o sea, señalar cosas que están pasando, no necesariamente para activar una nostalgia o para activar una mirada estética sobre esa ruina. Yo creo que la ruina también nos puede dejar mensajes. Sí, y la ruina deja como en evidencia lo efímero, o sea, que estamos aquí solo de tránsito.
que lo que hacemos deja huellas, que lo que construimos se va a caer, que sin duda moriremos. Es una cosa un poco dura, pero es así. Y yo creo que esa es lo que queda después de las ruinas. A mí se me hacía muy curioso que a pesar de que este piso estuviese muy limpio, en los registros fotográficos todo este salón, todo este hall estaba lleno de máquinas, las paredes estaban llenas de polvo y era motivo de, era otra espacialidad. El proyecto tiene un anclaje y es el tema de la nostalgia. La nostalgia es temor al retorno, pero la nostalgia en este proyecto es una puerta. Es una puerta que está entreabierta. Sin duda la nostalgia para el espectador es motivo de repulsión y de atracción, porque a uno le gusta que le hablen del pasado, pero no le gusta que se lo muestren directamente. A uno le gustan las historias, pero con final bonito. Entonces, la nostalgia es una puerta que siempre está entreabierta. Y eso me parece muy curioso, que cuando el arte toca la nostalgia, a muchas personas le genera repulsión y a otros les genera atracción. Entonces, yo utilicé esa puerta para cruzarla y zafar, de alguna manera, llevar esa nostalgia a un proceso crítico. Para mí una contra de la nostalgia es la crítica. Cuando uno activa un proceso crítico en una sensación nostálgica, lo que aparece como contingencia son las decisiones que uno toma frente a ese acontecimiento del pasado. Entonces, el proyecto activa eso y empieza con nostalgia y termina con crítica. Pues detrás de la nostalgia también hay como unas verdades de los cambios y de los cambios que son inevitables. Yo asocié este tema de la ruina con una lectura de La caverna de José Saramago, que es toda esta situación dramática de un alfarero. El alfarero además está muy relacionado con el herrero también. Y es este personaje que de pronto se encuentra a sí mismo en el camino hacia la obsolescencia, produce unos objetos que ya nadie va a comprar y tiene esta frase sobre, básicamente sobre cómo el plástico lo está reemplazando en un mundo donde pues ya los centros comerciales de una manera aún más dramática que el día de hoy han cooptado lo que se llamaría el espacio público. Y finalmente es un libro bien duro porque detrás de eso también hay una crítica del capitalismo, etc. Y pues termina con un poquito como Simesa, apagando los hornos y ciñéndose pues, al sistema imperante. Pero de todas maneras, Cipriano Algor, que podría ser también una señal de ruina, está ahí y está ahí para señalarnos algunas formas de resistencia que todavía existen. Hay otro componente que es muy interesante del proyecto, que es esta superposición de tiempos, ¿no? Es como, está el museo, pero está el taller de arena que nos remite a un pasado, pero no es realmente el pasado, porque el pasado que ya pasó no lo podemos reconstruir. Entonces hay como una simultaneidad imposible, una especie de anacronía y de reencuentro entre museo y Simesa. ¿Qué pasa con ese pasado cuando regresa? ¿Cómo regresa? Bueno, eso es complicado porque el pasado de Simesa era un pasado era muy agitado. Yo traté de buscar una fundición para hacer el video de performance y cuando llegué descubrí que en esta fábrica vaciaban 160 kilos de hierro diarios. En Simesa se vaciaban 40 toneladas. Entonces eso me desbordó. Yo decía, es imposible volver al pasado. Quizá por eso está cerrada. Pero bueno, cuando ya estaba ahí en la fundición, en esa pequeña fundición que parecía más el taller de Vulcano que una fundición,
Era muy paradójica la relación que había en ese lugar porque era quizá la misma que había en Simesa. Estaba el trabajador que gritaba, el trabajador loco, el borracho, el que se lo gozaban, el feo, el cojo, el que había perdido un dedo. Y todos estaban ahí como, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay 4 personas con una cámara y alguien que se puso el uniforme de una empresa. ¿Usted es nuevo?, me decían. Y yo, no, yo no soy nuevo. Trabajo en otra tónica, pero estoy aquí acompañándolos. Entonces yo estuve ese día desde las 5:30, 6 de la mañana y la acción se grabó como a las 11:30 o 12. Ya había pasado un tiempo, ya me habían gozado, ya había cogido las herramientas que ellos cogían, pero sin duda ya había compartido con ellos un momento, y ese momento fue, bueno, ya ahí volví al pasado. Y eso era lo que buscaba con este trabajo. Aquí tenemos, esta es una de las fotos que más me gusta porque está con las personas haciendo su trabajo. Entonces este espacio y este mismo espacio con otras personas haciendo otros trabajos. No sé si tú tenías un poco de la historia de Simesa, no sé si quieres que nos devolvamos a eso o si quieres que de pronto tomemos algunas preguntas. Bueno, pues la historia de Simesa es triste. Pero no es triste, no es triste. Tienes un momento muy interesante, sí. En el archivo fotográfico de la Biblioteca Piloto habían pesebres, fiestas de trabajadores, almuerzos, tomadas de cerveza, bailes, y se sentía que había un calor de hogar en ese momento. En el archivo que hay en la pared hay una foto pequeña que hay una fiesta en el que todos los trabajadores están comiendo en un gran banquete. No se sabe qué fiesta era, pero estaban los trabajadores como si les hubieran dicho, vénganse para acá ya que van a comer. Entonces eran todos con sus ropas y sus trabajos y era simplemente un día de fiesta. Bueno, la historia de Simesa cierra en el año 2001, después de 63 años de funcionar y después de haber tenido como diferentes momentos económicos y como de personería jurídica y cambios de nombre y cosas de eso. Es curioso, a mí me parecía muy curioso que sin duda mucha parte de las personas que están acá tuvieron un familiar o sus padres trabajaron en compañías grandes en la ciudad, como Coltabaco, Paños Vicuña, Simesa, Pureza, Futel, Vuelos Andinos, Coltejer, Fabricato. Estas empresas formaron las comunas, formaron barrios obreros en todo el Valle de Aburrá. Entonces, eso me parecía muy interesante porque a pesar de haber sido una empresa con personería jurídica, con un nombre y todo esto que producía hierro, todas las empresas tuvieron esa función social de generar una especie de nudo en el tejido de lo que hoy es Medellín. Entonces, a partir de ahí, eso sí parece importante, porque entonces, si estamos hablando de que en ese momento el tejido de que el pegante de ese tejido fueron esas empresas, ¿cuál es el pegante del tejido de hoy? Que es una curiosidad que tengo en este momento. Los call centers, las ventas de tarjetas por teléfono, trabajar en una microempresa o montar una empresa de mermeladas, es el pegante de nuestros días. Es una curiosidad que tengo grande en este momento y es quizá una crítica al proyecto de desarrollo que tiene nuestra ciudad. Cuando hablamos de innovación, es curioso que la innovación en esta época era premiada con procesos que se hacían acá. En nuestros días la innovación es como efímera, es como solo un nombre. Bueno, ¿a qué estamos innovando? Es una de las preguntas. En Simesa habían concursos de innovación, o sea que la innovación no es un cuento de hoy, eso ya existía. En Simesa se utilizaban procesos de premios para sus trabajadores, incluso habían publicaciones en las paredes
que si usted tenía una buena idea, yo se la patrocino, y si esa idea funciona, yo le doy otro premio, yo se la premio. Si tiene una buena idea, se la patrocino, y si esa idea funciona, lo premio. Entonces, los trabajadores tenían un incentivo para diseñar cosas que se hacían en la empresa. Entonces, si un trabajador tenía una idea sobre un trapiche que no funcionaba porque la caña se expulsaba por un lado y al trabajo se le ocurrió poner un otro diseño, eso ya existía. Entonces, hoy que estamos innovando. Entonces es quizá una pregunta, ¿cuál es el juego hoy? En esa época todo el mundo que tenía hijos quería que su hijo trabajara o que recibiera el puesto de su padre en una de estas empresas. Entonces, ¿hoy qué? Es una pregunta que me queda de manera fuerte dentro del proyecto. Claro que ese modelo también paternalista terminó agotándose. O sea, pareciera que no es ni lo que tenemos ahora y no necesariamente lo que teníamos antes. Tendríamos que reinventarnos. Yo creo que ahí es donde empieza la creatividad. ¿Te parece si tomamos un par de preguntas? Sí. ¿Alguien que no sea tímido? Yo tengo una pregunta que va un poco pues en líneas de cosas que ya se han discutido y que yo creo que dan origen al proyecto y que muy acertadamente se ponen en el momento que vive el museo, que es justamente como decía Cristina, el de repensar qué es un museo, para qué sirve, si está haciendo bien su trabajo, si no, y pues es un proyecto que se inserta, yo pienso que un poco, por un lado muy bien y por otro un poco incómodamente en una línea como de trabajo artístico que es el de la crítica institucional. Y digo un poco incómodo porque en realidad no es que, pues es una crítica que como tú decías, no está diciendo qué es necesariamente lo que está bien o lo que está mal, sino como desplegando una serie de hechos, ¿no? Y eso es chévere porque como que lo que hace es trasladar la tarea a la persona que lo observa. Es una especie de crítica institucional con encargo de responsabilidad. Exacto. Crítica institucional participativa. Pero la pregunta, lo que me gustaría preguntarte es qué relación tienes tú con esa práctica, digamos, con esa historia ya pues muy establecida de proyectos artísticos que revisan a la institución arte, ¿no? a sus múltiples espacios. Quiero decir, la crítica institucional critica o tiene relación con el museo, pero también con el estudio del artista, con la idea misma del arte, con los curadores y las otras figuras que forman parte, etc. Yo pienso, y uno de los motivos por los que a mí personalmente me interesa la crítica institucional es porque me parece que el arte es de las pocas disciplinas o indisciplinas, ¿verdad? Como los campos de saber y de conocimiento y de acción que tienen incorporado un mecanismo de autorrenovación. Es como una especie realmente de lujo extraordinario, ¿no? Es como una disciplina que incluye dentro de su formato de operación algo que le permite nunca ser obsoleto, y eso lo que garantiza es que siempre tenga la posibilidad de adelantarse a otros espacios de conocimiento. Entonces, por eso me parece que es algo que sí es una responsabilidad de las instituciones, pues de estas múltiples instituciones, en salvaguardar, ¿no? Porque de alguna manera es como velar por su propia subsistencia en ese desarrollo de su vanguardia, por usar una palabra pues poco vanguardista, pero finalmente útil. Entonces quisiera eso, es como entender cómo te insertas o cómo te relacionas con otras experiencias en esa línea. Yo creo que yo ya he hecho varios coqueteos con el tema de la institución y me genera como, bueno, desde un punto de vista no lo tengo claro, así como lo preguntas, pero siento
lo sentí un poco con el proyecto pasado que se llamaba El Oro de los Tontos, en el que debido a como a una palabra o a no sé, como a una especie de circunstancia, de coyuntura, se activaba una relación creativa con la pregunta y la crítica. Entonces, en este caso, el activador fue un material, la arena y el museo como casa en una antigua industria. Pero así en un sentido claro como una crítica institucional, sí, yo pienso que todo arte hace una crítica a la institución, bien sea institución, familia, religión, valor, arte, academia, estética, como lo queramos llamar. El arte sin duda es una revisión de la institución. Entonces, sí, es claro, eso sí. Pero yo creo que tiene que ver también con el punto de partida. Y era este truco que yo le planteé a algunos artistas para que fuera, como yo lo pensaba, era que el proyecto albergara al museo y no al revés. ¿Sí? Entonces, creo que finalmente la misma historia y el pasado fueron como dándose de una manera mucho más natural que haber empezado diciendo, uy, hay que hacer un proyecto de crítica institucional. Claro. Fue interesante porque las cosas, o sea, se fue llegando allá, pero no empezó así necesariamente con ese objetivo, sino más con el objetivo de que el museo finalmente estuviera en el centro de las reflexiones desde esta historia de Simesa. Sí, y eso desde un punto de vista metodológico, yo se lo resalto mucho a Cristina, y es que la posibilidad de que un proyecto curatorial permita hacer otra obra es mucho más divertido que un proyecto curatorial que cura cosas que ya están hechas. Entonces, porque la curaduría no es el acto solo de organizar. Entonces eso me parece muy interesante desde la metodología que se utilizó en el proyecto, porque a pesar de que yo ya había hecho algunas revisiones de situaciones que tenían con la industria y la tecnología o el tema de la manufactura, en este proyecto como que la curaduría permitió que se insertara en un proyecto investigativo, en una forma de investigación. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran saber sobre el artista? Gabriel. Pues mira, es muy sencillo. Dado que es muy presente en vos unas conexiones con temas relacionados con el fracaso de lo moderno, con el fracaso del hacer de alguna manera, y algo que quizás me parece que Nicolás Burriot nombra muy acertadamente como la estética de la precariedad, me gustaría mucho que nos contaras cómo se da el enlace entre una serie y una producción que vimos desde el año pasado y antepasado con El Oro de los Tontos hacia el Taller de Arena. ¿Cómo se da el enlace desde ese despliegue hacia este? En este proyecto la investigación fue muy importante. Mejor dicho, el contexto en el que la investigación se desarrollaba generaba posibles obras, o llamémoslos posibles formalizaciones. No tenía que ver para nada con una sensación de hacer una obra para una investigación, no. A mí me parece muy, muy divertida la manera como cuando uno está investigando la obra cambia. Eso es duro como artista, eso duele como artista, porque uno normalmente cree que el dibujo le va a quedar muy bonito en el primer intento, o porque uno cree que está diciendo lo que quiere decir con la primera escultura o con la primera obra, pero no, la investigación es un acto de transformación de lo que uno tiene en la cabeza, y eso me parece muy interesante que en este proyecto se veía. En el Oro de los Tontos, cuando yo estuve en Marmato durante 4 días, era muy curiosa la manera como yo tenía unas premisas para ir allá y tenía quizá unas imágenes, pero el conversar con la gente y el transitar esas calles cambiaron la obra. Y eso es muy divertido, porque si el arte genera esa posibilidad, definitivamente se vuelve emocionante.
Para mí es muy aburrido, o puede ser muy aburrido cuando uno simplemente está pensando en la obra como un objeto externo a uno. Sin duda la obra debe estar anclada a una transformación, mejor dicho, tiene que estar como un bote en el mar, sujeta a las olas que están ahí. Y eso es la investigación. Para mí la investigación es el mar. Y uno es el bote, uno simplemente está ahí. Hay momentos en los que ese mar puede tirar el bote o hacer que la gente se tire del bote. Hasta el mismo artista, a veces. Yo creo. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta adicional? Ah, sí, por ahí hay una pregunta. Hola Gabriel, me llamó la atención cuando estabas contando un poco de la historia de por qué el cierre, digamos, de estas industrias, cierto, que teníamos acá en la ciudad. Y bueno, no conozco tanto sobre el tema, pero mi imaginario iba más asociado con que esos tratados de libre comercio permitieron que entrara esto que se fabricaba acá a unos costos bajísimos, ¿cierto? Que eso fue lo que lo acabó. Pero vos lo mirabas más del lado de las normas ambientales. Me generó curiosidad, me gustaría que nos contaras un poquito más de eso. El cuento con la norma es que todo tratado económico viene amparado con unas normas, o viene de alguna manera, mejor dicho, la letra chiquita. La letra chiquita de un tratado de libre comercio son las regulaciones que vienen por detrás. Eso significa, y lo estamos viviendo con el TLC que firmaron hace poco, y es que, bueno, le vamos a vender el arroz más barato, pero las semillas se las vendemos nosotros. O usted puede conseguir esto más barato, pero me compra esto, tranquilo. Y de alguna manera las normas económicas o las normas de regulación ambiental tienen ese doble filo. Y es que por un lado venden optimismo, pero por otro lado prometen regulación. Cuando yo estaba hablando con el dueño de la empresa donde se hizo el video, él me decía: Gabriel, ya me están molestando mucho porque el horno de Cubilote es un horno que es precario porque produce unas altas emisiones de CO2 al medio ambiente, más otros gases pesados y no sé qué. Yo le decía: pero vení, ¿eso qué? ¿Dónde más se utilizan hornos de Cubilote? Me decía: en Berlín, en Shanghái, en Tokio, en todas las ciudades que producen automóviles hay hornos de Cubilote. Y son hornos de Cubilote que producen no 160 kilos de hierro, sino hasta 60 toneladas y un montón de cosas. Entonces, el cuento con la norma es a quién se la aplica. Entonces, hay la pregunta por la norma de, bueno, ¿será que nosotros estamos destinados a no producir nada, a comprarlo todo? Es una pregunta que queda ahí en medio del proyecto. Pero también hay otra cuestión que señalan personas que han investigado ese tema industrial en la ciudad, y es que se critica que hubo industria, pero no necesariamente industrialización. Hubo una carencia de diversificación, por ejemplo. Entonces, hay una serie de factores internos que hacen que ante los cambios, digamos, a nivel global, de la manera como el mercado empieza a devorarse, Saturno empieza a devorarse a sus hijos, hace que sea particularmente débil ciertas industrias, y por eso la cosa se empieza a desmoronar. O sea, sí hay unos factores externos que son muy importantes, pero también hay algo al interior que hace que se vuelvan débiles. Entonces, si hay alguna otra pregunta, o sí. Ahorita, Gabriel, hablabas de la ruina. En una de las fotos salía esta ruina, pero resulta que aquí compraban eso que llegó, esa chatarra, la compraban, e incluso tenían un problema, y era que no producíamos en Colombia suficiente chatarra para alimentar esta siderúrgica. Tocaba importar chatarra, por ejemplo, de Venezuela. Y eso que aparecía ahí, bueno, estas ruinas es algo que es nuevo, que compraron para producir las coordenadas. Sí, uno de los fracasos de la operatividad de Simesa es ese. La chatarra era traída por mar. Paradójicamente, la chatarra llegaba a Barranquilla. Esa chatarra era movilizada en los cimientos
inicios del taller Robledo por el tren. Pero entonces mira cómo una cosa ocasiona la otra. El transporte, al cerrar el ferrocarril de Antioquia, el transporte de la chatarra se hizo precario. Incluso el transporte de la piedra caliza y el transporte de la escoria que salía de Simesa, que a la escoria le sacan otros materiales, ya era un problema. O sea, mejor dicho, nos quedábamos hasta con la escoria en la parte trasera de Simesa. Entonces, eso también ocasionó el fracaso de la operatividad de la empresa, que generaba unos altos costos. Pero ahí es interesante, a mí me parece interesante que una cosa ocasione la otra, y era que el ferrocarril, al cerrar el ferrocarril, la regulación a todas las empresas se hizo mucho más fuerte, porque entonces el transporte era por tierra y las carreteras no tenían el buen estado, y mejor dicho, estábamos listos para la foto. Y para cerrar, tú quieres leer el texto, entonces cerramos con broche de oro. No sé si sea de oro. De hierro. Broche de hierro. Bueno, pienso en el pasado como una serie de acontecimientos que aspiran a la redención. Por eso es que nos roza un suave viento del ayer, de lo anterior, de lo que vemos a distancia y en perspectiva. Pero ¿acaso en las voces que oímos no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? ¿O acaso las acciones que emprendemos a cada instante no son producto de la necesidad que alguna vez otros también tuvieron de entender su propio pasado? Así es, podría decir que el pasado es un futuro citable, donde se ve lo que nunca fue y lo que es recordado. De ahí la importancia de la historia y su particular manera de acercarse a lo sombrío, a la disolución, a los acontecimientos inexplicables, a las tragedias, a la tristeza. Con esto no quiero decir que la historia solo almacene el apesadumbramiento de la humanidad, sino que reconozco que los hechos más relevantes históricamente pertenecen a los quiebres de la felicidad. Por ejemplo, las guerras, los desastres naturales, las bombas, los accidentes, y también esa noción de progreso que terminó en ruina, la cual ha hecho que me interese la industria. Las máquinas, los saberes técnicos, la materia, la luz, el fuego, los objetos decaídos, el polvo y la arena. En mi caso, el poner el sentido antihorario en la rueda del tiempo es revisar la historia, pasar a través de las ruinas que enuncia y terminar con un montón de arena en los recuerdos que no la pueden decantar, en los zapatos llenos de caminos y en las manos que la tratan inútilmente de contener al tomar un puñado, armar una ilusión y dejarla caer, para luego poder decir en voz baja: la historia es modificable. Taller de Arena surge como una utopía granulada y teñida de negro, algo así como una creación imaginaria de la finitud de una industria que prometía un gran futuro, sin percatarse que las máquinas y hombres se cansaban y tenían derecho a rendirse, para dejar sus espacios de trabajo apagados y corroídos por un silencio que poco a poco los llevó a su fallecimiento y cambio, al ser reemplazados por lo nuevo. Bien decía Adorno que lo nuevo era hermano de la muerte. Precisamente esto fue lo que le sucedió a Talleres Robledo, hoy conocidos como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el cual, a pesar de su nuevo carácter, posee algunos elementos del pasado que lo delatan como un espacio para la fundición y el trabajo industrial antioqueño, al exponer su historia en fragmentos de ruinas permanentes. Es así como la historia que se rehúsa a irse me hace pensar que viene acompañada de nostalgia, un umbral por el cual hay que pasar para sentir la materia oscura y turbada de los sentimientos inexplicables, primigenios y hasta ingenuos, producto de querer ligar el pasado con el presente como si fuera un recordatorio de lo que fue en el ahora. Pero lamentablemente eso no es lo que verán. No quiero que lo que hicieron estas manos con la arena se quede en un gesto nostálgico o en la reminiscencia de Talleres Robledo. Yo busco algo más cercano a la historia, pero a la vez lejos de ella. Cavo en el pasado hasta llegar a lo diferente, a lo otro, que me lleva a cuestionarme por qué creo en lo ausente, en el vacío, como una zona que permite fundar una muralla con lo que no pertenece, pero que siento propio.
Es así como al recorrer el museo recorro también la historia que guarda, que es inevitable ante la mirada, pero visible ante la creación del taller de arena, que impulsa todo lo que contiene a la pérdida. Por ejemplo, los engranajes de sus máquinas y ruedas giran hasta desvanecerse, los yunques son golpeados con la fuerza de la memoria, capaz de hacer de lo más sólido algo vulnerable. Además, su archivo está provisto de objetos ausentes y de imágenes que reseñan documentos por medio de dibujos y notas incompletas, que constan que tanto la historia de Talleres Robledo como la de este taller fueron creadas desde la promesa, y el primero prometió un feliz progreso y el segundo es una promesa de felicidad que se rompe una y otra vez. Entonces ahora el momento que todos han esperado fue visitar la exposición